John Herschel estudió en Cambridge. Sus intereses científicos se extendieron a distintas áreas como la óptica, cristalografía, geología, meteorología y la química, pero este se centró en la astronomía. Herschel llamó a su libro Preliminary Discourse on Natural Philosophy, que básicamente quiere decir Introducción a la Filosofía Natural, y lo publicó en 1830. Entre sus aportaciones podemos encontrar el descubrimiento de las órbitas elípticas de las estrellas dobles y la demostración de que se mueven conforme a las leyes de Newton, lo que aplica las leyes de Newton al universo. También hizo la cartografía completa de los hemisferios celestes, el cual le tomó 9 años completar. También fue un pionero de la fotografía. Escuchad, la película que usáis para hacer vuestras fotografías lleva compuestos de plata como material sensibilizador. Así que pensándolo bien, no cabe duda de que fue un gran descubrimiento, ¿verdad? ¿Me estás escuchando? ¿Me oyes, señor alquimista? Ahora hablemos de su método científico. Herschel insistió en que el método para formular una hipótesis o una teoría no tiene absolutamente nada que ver con su mayor o menor aceptación. Una inducción cuidadosa, precisa y sistemática puede tener el mismo valor que una adivinanza momentánea, o hasta que un volado si sus predicciones deductivas se cumplen en la realidad. El proceso científico tiene dos caras. Una es la cara o contexto del descubrimiento y la otra es la cara o contexto de la validación o justificación. Herschel propone que a veces la ciencia se inicia con el análisis de los fenómenos, o sea, su separación en sus elementos constituyentes. El conjunto de los diferentes pasos necesarios para establecer las leyes científicas se conoce como inducción y ocurre en dos etapas distintas. En la primera se definen las leyes y en la segunda se formulan las teorías. Ahora, él nos dio unas indicaciones acerca de cómo proceder en la investigación. La primera de ellas es buscar conjunciones frecuentes de antecedentes y consecuencias. La segunda, entre las anteriores, buscar cuándo la ausencia de una consecuencia se acompaña de la ausencia de un mismo antecedente. La tercera, buscar proporcionalidad entre antecedente y su consecuencia. La cuarta es, aún en los casos de acción directa y sin variaciones cuantitativas, la última dice, buscar si la inversión de la consecuencia sigue a la inversión del antecedente. Como pueden ver, Herschel se limitó a mencionar que los caminos que transita el investigador en cada caso corresponde a procesos mentales distintos. La generación de teorías era un paso ulterior y de más elevado nivel al establecimiento de leyes, lo que también significa que dependía mucho menos de la realidad. Propuso que los científicos deberían perseguir las causas verdaderas John Stuart Mill, infancia. Durante su infancia, John Stuart Mill fue sometido a un experimento pedagógico por parte de su padre, en el cual aprendió griego a los 3 años, después aprendió latín a los 8 y después aprendió hebreo y otros idiomas europeos conforme iba creciendo. Al crecer, aprendería todo por su cuenta y con el pasar del tiempo se convertiría en un filósofo de ciencia. Además, haría diversas aportaciones al feminismo, principalmente a causa de su esposa. En su libro, System of Logic, combinaría la filosofía y la ciencia, y además propondría que todo se debe regir por el conocimiento y la razón. Además de esto, también propone la teoría de causalidad, es decir, que todo sucede a causa de algo o debido a una serie de causas. Además de esto, John Stuart Mill propuso 5 cánones de inducción, los cuales aportaron bastante a la lógica y al razonamiento. Y estos son método de coincidencia, método de diferencia, método de coincidencia más diferencia, método de residuos y método de las variaciones concomitantes.
Por último, pero no menos importante, tenemos a William Whewell, quien nació en Lancaster en una familia de clase media. Gracias a su talento y competitividad, él ganó becas no despreciables desde muy joven. Gracias a una de estas, ingresó al Trinity College en Cambridge cuando tenía apenas 17 años de edad. Se podría decir que fue un hábil político y administrador, ya que además de ser máster del Trinity College, ocupó 2 veces la vicepresidencia de la Universidad de Cambridge. William Whewell fue un verdadero hombre universal, poseedor de una cultura no solo profunda, sino sorprendentemente amplia y variada. Trabajó en problemas de matemáticas, física, astronomía, geología, cristalografía, arquitectura, teología, educación, economía política, historia y filosofía. Gracias a él se tienen términos científicos como ión, electrodo, ánodo y cátodo, además de introducir la palabra científico sustituyendo el término filósofo natural. A diferencia de otros empiristas de su época, él no dejó pasar por alto las contribuciones de otros científicos y filósofos, sino que más bien las incorporó a su pensamiento filosófico. Will insiste en considerar la mente como un agente activo en el proceso de generación del conocimiento. Un ejemplo de esto resultó tener importancia ulterior en su sonada controversia con Mill, la cual se trata de la combinación de las observaciones realizadas por Tycho Brahe sobre la posición de Marte, que son los hechos, con el concepto general de elipse, que es la contribución de la mente, gracias a lo cual Kepler concluyó que el movimiento de Marte alrededor del Sol describe una elipse. Mill opinaba respecto al procedimiento de Kepler que se trataba de una simple descripción en lugar de una inducción, porque los distintos hechos que se habían conjuntado se referían todos a relaciones espaciales, mientras que en las inducciones verdaderas deben agregarse observaciones sobre otros conceptos, como los de número, tiempo, causa, etc. Will insistía en considerar la mente como un agente activo en el proceso de generación del conocimiento. Un ejemplo de coligación usado por Will resultó tener importancia ulterior en su sonada controversia con Mill, la cual se trataba de la combinación de las observaciones realizadas por Tycho Brahe sobre las posiciones de Marte, con el concepto general de elipse. Gracias a esto, Kepler concluyó que el movimiento de Marte alrededor del Sol describe una elipse. Mill, por otro lado, opinaba que el procedimiento de Kepler se trataba de una simple descripción en lugar de una inducción. Como consecuencia, en 1849, Will publicó un folleto de 44 páginas con el título Sobre la inducción con especial referencia al sistema de lógica del señor Stuart Mill. En cuanto al método científico, él consideraba que la investigación se inicia con el análisis minucioso de los conceptos o ideas fundamentales, así como de las observaciones o hechos que se consideran relevantes en relación con un problema específico. Naturalmente, este primer paso debe ser precedido por otros, cuyas funciones son decidir los criterios de la mencionada relevancia y filtrar a través de ello al universo casi infinito de todos los conceptos y hechos conocidos, actual o potencialmente. Lo que sigue es la famosa coligación de los hechos, que involucra la selección de las ideas apropiadas, la construcción de los conceptos y la determinación de las magnitudes. En esta etapa no se señalan límites al uso de hipótesis, que se reconocen como elementos creativos y por lo tanto no sujetos a reglas generales. Este proceso continúa con la confrontación de las predicciones derivadas de las hipótesis con la realidad por medio de observaciones o experimentos, la coligación de hechos y la conciliación de inducciones. En la medida en que la hipótesis se confirman por estos procedimientos, van adquiriendo el estatus de verdades comprobadas. Por último, Will señala lo siguiente. El descubrimiento de principios generales a partir de hechos específicos se realiza, al menos comúnmente, y con mayor frecuencia de lo que parece al principio, por medio del uso de una serie de suposiciones o hipótesis, que se revisan en rápida sucesión y entre las que pronto se detecta la que conduce a la verdad. Cuando se identifica, tal hipótesis se sostiene con firmeza, se verifica y se sigue hasta sus últimas consecuencias.